Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Que permítanme un segundito, amados hermanos, déjenme ver si no hay un pequeño inconveniente. A ver, vamos a ver. Yo creo que ya le hace falta una buena limpiadita a nuestra computadora para poder ver que todo funcione de la mejor manera. Se ve corriendo el tiempo, solamente que se ve un poquito atrasado los videos en mis pantallas. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos, queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar con ustedes en esta tarde. Que sea el Señor glorificándose en su vida siempre y ayudándolos a seguir adelante, glorificando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ahora sí. Algo sucedió que nos detuvo el video por un buen tiempo, pero ya está funcionando, ya se ve clarito aquí. Así que con la ayuda del Señor, durante la próxima semana vamos a darle un buen mantenimiento para la gloria de nuestro Dios y ver que todo funcione bien. Amén. Así que iniciamos en la clase de este día. Vamos a estudiar acerca de para que todo es para la gloria de nuestro Dios, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de la vida de Lázaro, ¿no? Pero que nos habla acerca de que es esa muerte de Lázaro para la gloria de nuestro Dios. Y nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor exactamente en Juan capítulo 11, versículos 3 y 4, solamente para entrar en contexto, pero es el versículo 4 del cual vamos a estar hablando hoy en día. Así que dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero el versículo de estudio es específicamente el versículo 4, el cual dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria al Señor. Permítanme un segundito. Gloria al Señor, que veo que nos atrasamos un poquito en el video. A ver, así es. Ahí está. Gloria al Señor. Espero en el Señor que todos lo estén escuchando de lo más bien. Veo que no se mantiene establecida la velocidad con la que se transmite en la cuenta de mi esposa. En la mía sí se ve que está regularmente, pero en la de mi esposa sube y baja demasiado. Así que espero en el Señor que todo salga bien en el canal de mi esposa. Si no, recuerden, igual de la misma manera, va a quedar grabado, aunque como dijimos la vez pasada, solamente va a estar por 30 días. Así que, pero porque está el video que está en vivo, pero igual siempre le ponemos guardar para que permanezca ahí. Amén. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor mío, Dios mío, como siempre nos gustaría rogarte que en el día de hoy tú permitas que en tu misericordia todo pueda salir bien, Señor, independientemente de lo que esté estorbando para que el video pueda salir de la manera más eficaz y efectiva para la gloria de tu nombre. Que seas tú, Señor, removiéndolo, que seas tú quitando de en medio todo eso que estorbe, Señor, y que en tu misericordia tú te puedas glorificar en ello y permitir que nuestros hermanos puedan escucharlo de una manera clara, de una manera efectiva, que puedan entender el mensaje y que todos y cada uno de ellos puedan dar gloria a tu nombre.
Gracias, Padre amado. Te dejamos como siempre este lugar para que seas tú el Maestro por excelencia mientras tu hermoso Espíritu Santo va tocando los corazones, redarguyendo nuestra alma, redarguyendo nuestro entero ser, haciéndonos entender, Señor, que hay muchas cosas que nosotros la ponemos como negativas de parte tuya, pero que es todo lo contrario, Señor. Todo siempre será para la gloria de tu nombre y para beneficio, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así que esperemos en el Señor que todo salga de lo más bien. Amén, gloria a Dios. Parece que ya se regularizó en el canal de mi esposa. Ya se ve que va recto, la línea recta, ya no, la señal ya no va así, sino que va recto. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Así que nos dejamos en las manos del Señor, amados hermanos. Como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Lázaro, que al final de cuentas vino a ser una muerte, pero no muerte total, como nosotros decimos, no, sino una muerte que al final de cuentas fue para la gloria de Dios, en el sentido de que iba a volver el Señor a revivir el cuerpo de Lázaro. Pero antes de entrar de lleno a la clase, me gustaría decir con toda sinceridad que me gustaría conducirme en una forma delicada, con mucho respeto, obviamente, con mucho cuidado, por todas y cada una de aquellas personas que han perdido algún ser querido y que al final de cuentas, pues, es posible que hasta el día de hoy permanezca en sus corazones ese dolor, ¿no? Esa tristeza, esa angustia, y que por nada del mundo Dios permita que pueda tomar a mal la clase de hoy, que sino todo lo contrario, ¿no? Que pueda tomarlo en el buen sentido de la palabra, o sea, que pueda recibirlo incluso como palabra del Señor, pero que pueda al final de cuentas comprender y entender que lo que Dios hace o lo que Dios permite siempre obra para bien para aquellos que aman al Señor, y que al final de cuentas, a pesar de que no podamos entenderlo o comprenderlo, por qué Dios lo ha permitido, pues de igual manera, ¿no? Que el Señor pueda traer claridad para la gloria de su nombre a través de esta clase, y si no es a través de esta clase, que el Señor use a su pastor, a su líder, a su maestro, al evangelista o misionero que pase por su casa, o incluso a sus seres queridos, quienes hablan de la palabra del Señor a su vida, ¿no? Para hacerle entender que Dios no es injusto, Dios no es malo, Dios no es egoísta, y Dios no hace o permite las cosas para vernos sufrir de ningún modo, sino todo lo contrario. El Señor hace y permite para que haya en nosotros un pleno comprendimiento de su palabra, para que en nosotros haya paz, haya tranquilidad, y por supuesto para que en nosotros haya esa claridad del amor, de la pureza, de la bondad y de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que, como les digo, trataré de conducirme con delicadeza, con respeto, pero siempre no quitándole valor a la palabra del Señor. Amén. Así que, dicho esto, vamos a continuar con la clase. Vaya, perdonen que voy a hacer un pequeño paréntesis. Me sorprende cómo ahora está, cómo cambió el formato de Facebook en cuanto a la publicación de nuestros videos. Así que espero en Dios que sea de bendición para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Como dijimos, nos vamos al versículo una vez más y dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Como nosotros decimos en algunos de nuestros países, ¿no? Aquel dicho que dice: vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Así que en este caso, esta clase del día de hoy sirve en cierto sentido, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, para aclarar dos cosas diferentes con un solo versículo, con un solo tema, con una sola dirección, el cual lleva a la gloria de nuestro Dios. Como por ejemplo, número uno, podemos encontrar en este versículo que primeramente
en el versículo anterior nos dice que enviaron las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Así que cuando Jesús escuchó eso, Él dio esta respuesta. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. En otras palabras, podemos ver a Jesús que cuando dice estas palabras, se la dice al mensajero que le trajo la noticia de parte de Marta y de María, que aquella persona que él amaba estaba enfermo. Así que al dar esta respuesta la toma el mensajero. Y esa respuesta se la lleva a María. Obviamente nosotros podemos entender por lo que hablamos en las clases pasadas, que es posible que el mensajero apenas iba saliendo de la región cuando posiblemente Lázaro ya había muerto. Por eso cuando Cristo regresa encuentra a Lázaro muerto de 4 días. Pero le digo, es interesante ponerse a pensar en esa respuesta de Cristo, porque cuando llega el mensajero, ya Lázaro ya había muerto y ya tenía 2 días de muerto. Y es posible que al traer ese mensaje se viera sorprendido. La Biblia no nos narra quién era este mensajero, ni tampoco al final de cuentas nos narra qué sucedió después de que él haya llegado allá con ese mensaje. Posiblemente, lo digo yo, por supuesto, no la Biblia, posiblemente él se quedaría extrañado. No diríamos tal vez, posiblemente si era una persona que tal vez no conocía plenamente al Señor Jesucristo como Marta y María, pudiera haber llegado y haber dicho, me dijo esta palabra, que esta enfermedad no sería para muerte, pero vemos a Lázaro muerto, y que posiblemente en su corazón dijera, ese hombre es un hombre mentiroso. Jesús es mentiroso porque dice que esta enfermedad no es para muerte, pero llego y encuentro a Lázaro ya de 2 días muerto. Posiblemente pudo haberse puesto a pensar y decir, oye, pues entonces Lázaro se murió apenas me fui. Pero entonces si se murió apenas me fui, para cuando llegué con Jesús, ya Lázaro estaba muerto. ¿Y por qué Jesús, conociendo que él ya estaba muerto, viene y me dice que no es para muerte? Pues bueno, una de las explicaciones que podemos encontrar es que al final de cuentas Jesús dice que esa no es para muerte, pero en el sentido de que sea la muerte perpetua, ¿no? O permanecer muerto, ¿no? En este sentido. Lázaro no permaneció muerto. Él murió, pero luego Jesús lo revivió. De ahí en más, todos los demás muertos han muerto y no se han levantado de la tumba para nada, por supuesto. Obviamente no podemos a poner en excepción a ciertos y determinados pasajes, ¿no? Donde nos habla que llevaban al muerto y cayó sobre el cuerpo del profeta y se levantó con vida. Y por supuesto, exceptuamos aquellas personas, como en este caso Enoc y como Elías, que fueron personas que físicamente no murieron, sino que fueron llevados al cielo con el Señor. Pero le digo, cuando Jesús dice, a pesar de que Lázaro posiblemente ya estaba muerto, y dice, esta enfermedad no es para muerte, obviamente Cristo quiere aclarar que en este caso en particular, Lázaro volvería a vivir. Lázaro volvería a la vida, volvería a los brazos de sus seres queridos, y que al final de cuentas iba a ser para la gloria de Dios, como él mismo lo dice, ¿no? Pero como les digo, este mensaje llegó a los oídos del mensajero, fue lo que Cristo le dijo. Al final de cuentas el mensajero va con Marta y María, y todavía, con todo y eso, pues a pesar de no ver a Lázaro ahí con ellos, todavía con vida, pues posiblemente él les da la respuesta a Marta y María. Posiblemente Marta y María le deben de haber dicho o haber preguntado, ¿qué te dijo Jesús? Y él haber dijo que esta enfermedad no era para muerte, pero Lázaro posiblemente ya estaba enterrado. Así que le digo, son preguntas, interrogantes y cuestiones en la mente de los seres humanos que posiblemente al escucharla de parte de Dios, como nos sucede incluso hoy en día, lo pondríamos en duda, en tela de juicio. Incluso miraríamos lo imposible
obviamente imposible. No lo vemos posible como lo ve el Señor. Posiblemente Marta y María ha de haber dicho, creo que Jesús se equivocó, tal vez el mensaje no le llegó a tiempo y Lázaro ya está en la tumba, así que es imposible que esa enfermedad no fuera para muerte. Pero como les digo, Cristo lo que trataba de dar a entender es que Lázaro no permanecería en esa muerte por el resto de su eternidad, sino que él mismo lo iba a levantar y lo iba a resucitar, ¿no? Incluso, le digo, es posible que con los pensamientos que tenemos hoy en día pudiéramos haber dicho, bueno, es que Dios le dio una palabra. Y esa palabra debió haberla creído Marta y María y debió haberla creído el mensajero, de que al final no sería para muerte. Y tal vez pensaron de la misma manera que nosotros pensamos hoy en día después de que pasó el suceso, pudiera decir, bueno, es que tal vez Dios cambió de opinión y esta es su voluntad. Pero no es así el caso de Lázaro. El caso de Lázaro era para que el nombre de Dios y el nombre de Cristo fueran glorificados, obviamente en esa enfermedad, en el sentido de que lo llevaría a la muerte, pero que Cristo lo volvería a resucitar para la gloria de nuestro Dios. Y número dos, podemos ver que los discípulos mismos escucharon ese mensaje, pero al escuchar la palabra decir, no es para muerte, y luego le dice uno de sus discípulos, Señor, bueno, si está enfermo, sanará. Ahí Cristo les dice claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Y le digo, cualquier persona, y lo digo con respeto, ¿no?, que todavía no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios, pudiera decir, bueno, Jesús mintió. Jesús mintió porque dice que esa enfermedad no era para muerte, pero Lázaro murió y él lo dice con sus propios labios. Pero como les digo, la intención del Señor al final de cuentas es lograr darle a entender a las personas, cuando ya resucita Lázaro, que al final de cuentas Dios tenía un plan maravilloso. Y ese plan maravilloso incluía que el Señor mismo sería glorificado en ello, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Pero le digo, para empezar de primas a primeras, encontramos estos dos sucesos. Número uno, que el mensajero lleva ese mensaje de Jesús, que esa enfermedad no era para muerte, que hubiera sido de aliento y de fortaleza para Marta y María, pensando y creyendo en que Cristo iba a ser algo maravilloso, ¿no? Pero que por el dolor y la angustia y el ver físicamente a su hermano acostado o incluso ya en esa tumba, posiblemente no les dio la capacidad para entender que Cristo venía a ser una obra maravillosa, sino que el dolor, la angustia, la tristeza, toda esa sobrecarga les cegó el entendimiento a tal grado que no pudieron comprender el mensaje que Cristo les pudo haber enviado a través de ese mensajero, ¿no? Imagínense que Cristo le hubiera dicho, bueno, lo que pasa es, al mensajero, no te preocupes, dile a Marta y María que si bien Lázaro va a morir, pero de aquí al día cuarto yo lo voy a resucitar. Si él hubiera dicho eso y hubiera llegado a los oídos de Marta y María, es posible que hubiera llegado incluso a los oídos de los líderes religiosos, donde ellos estaban listos y prestos para matar a Jesús. Como uno de sus discípulos se lo va a decir más adelante, Señor, ahora que querían apedrearte, quieren apedrearte y todavía vas allá. Como le digo, es posible que los primeros que estuvieran en la tumba de Lázaro eran los líderes religiosos, precisamente para ver cómo culpar a Cristo una vez más y echarle mano y otra vez, como siempre, querer matarle y quitarle la vida. Pero le digo, es bien interesante cómo Cristo se lo manda a decir, ¿no? Como al final de cuentas podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento, cómo les daba revelaciones y sueños y visiones que en muchas de las ocasiones no eran claras. Tenían que orar y clamar a Dios para que les diera el entendimiento sobre lo que el Señor quería decir, ¿no? Donde ellos clamaban al Señor por ciertas situaciones, tal vez no en sus propias vidas, pero en la vida de los demás,
como en este caso el sueño de Nabucodonosor, el sueño de aquel faraón, donde el Señor es el que da la respuesta a ello, ¿no? Pero que al final de cuentas podemos ver que el Señor, de una forma, si pudiéramos decirlo así, no común, habla de lo que Él va a hacer más adelante y de lo que va a hacer de esa persona. Porque si dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, era obvio y era claro, al menos en nuestros días, de que Lázaro iba a volver a la vida. Y eso porque nosotros lo vemos en la Biblia. Ellos no tenían Biblia todavía, no tenían esta escritura y obviamente no podían esperar posiblemente de que Cristo lo volviera a la vida. Pero le digo, lo vemos en el Nuevo Testamento incluso con la revelación del libro de Apocalipsis a Juan. Muchos de nosotros leemos el libro y podemos decir, bueno, es que está en un código que no lo podemos comprender al 100%. Hay cosas que pudieran ser claras, pero otras no tan claras. Pues le digo, así fue en este caso el mensaje de Cristo a ese mensajero, de una forma que posiblemente no fue tan clara, pero que al final relataba, ¿no? Entre medio de sus palabras, de que Lázaro iba a permanecer con vida por un buen tiempo en medio de todos y cada uno de ellos. Así que, número 2, podemos ver también, en este caso en particular, eh, que la referencia es a la muerte de Lázaro, obviamente, directamente, pero con ello también hace un recordatorio a Cristo, a su propia muerte, por supuesto. Como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo vino a hacer una obra y esa obra incluía en la salvación de todos los seres humanos, a todo aquel que creyera en Él. Obviamente, si la Biblia dice si no ha creído en Él, pues está perdido, lamentablemente no, pero que si creyó en Él, al final de cuentas esta persona vendría a la vida. Pero como decía al final de cuentas una de las personas que me tocó ver, me parece un post en Facebook, decía prácticamente Jesucristo dio su vida, o sea, obteniendo la muerte para que yo estando muerto pudiera tener vida en Cristo Jesús. Así que Cristo, al final de cuentas, la muerte de Lázaro le hacía un recordatorio a su propia muerte, que al final de cuentas no era la única vez que él recordaría su muerte, como lo vamos a ver más adelante. Pero como le digo, era referencia a la muerte de Lázaro directamente, pero obviamente Cristo con ello le recordaba lo que él tenía que pasar para cumplir el propósito de Dios y para traer salvación a todas las personas aquí en la tierra, a todos aquellos que literalmente anhelarían de todo corazón recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ahora bien, lo que sí podemos ver bien claro es que en esa vida o en esa muerte de Lázaro podemos ver la glorificación de nuestro Dios, como Cristo mismo lo dice, ¿no? En el versículo que estamos estudiando. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y en eso podemos ver, como le digo yo, que si bien es cierto, hacíamos referencia a la muerte de Lázaro, también hacemos referencia a la muerte de Cristo, donde también ahí mismo vamos a ver la glorificación de Dios. O sea que en Lázaro podemos ver estas dos cosas, ¿no? Podemos ver, número uno, en Lázaro, que ahí se va a glorificar el nombre de Dios y se va a glorificar el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque al volver Lázaro a la vida de nuevo, después de que estas personas le habían echado en cara que no había estado ahí para sanar a Lázaro, imagínense a recibir a Lázaro entre sus brazos ya con vida. Como lo vimos en las clases pasadas, donde ellos decían, no podía este que sanó al ciego darle salud a Lázaro, o incluso Marta y María diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, como si en una manera indirecta estuvieran echándole la culpa a Cristo de la muerte de Lázaro.
Pero sabemos por las palabras del Señor Jesucristo que el Señor ya sabía de la enfermedad de Lázaro, ya sabía que incluso lo iban a ver morir, sabía que lo iban a sepultar en el sepulcro, pero también sabía que Él venía con poder y gloria para levantarlo otra vez de esa tumba y dárselos a sus hermanos en sus brazos, si pudiéramos decirlo así, para la gloria de Dios. Entonces glorificarían el nombre de Dios. La Biblia no nos especifica, en este caso, las palabras de todas estas personas o de Marta y María, ¿no? Pero podemos ver por el contexto que obviamente ¿cómo no darían gloria a Dios después de tener a su hermano 4 días en el sepulcro, a tal grado que para ellos ya estaba desechándose, o sea, estaba podrido, posiblemente engusanado y apestoso, como dice en este caso en particular una de sus hermanas, cuando dice, Señor, hiede ya, y que de repente salga de la tumba con vida? ¿Cómo no darían gloria a Dios? Las personas ahí posiblemente que le dije que reclamaron a Jesús en forma indirecta, ¿no? Diciendo no podía haber hecho que este Lázaro no muriera, posiblemente ahí se taparían la boca, sorprendidos de esa gran maravilla, de esa gran proeza de poder ver a ese hombre que ya estaba podrido, pero que volvió a la vida. Algo que para ellos era prácticamente imposible, algo que posiblemente no podía suceder, pero que al final de cuentas sucedió cuando Cristo lo llama a que venga afuera. Me imagino la cara de las personas, ¿no? O los pensamientos de algunos de ellos diciendo tal vez, este está loco, ¿para qué quiere que movamos la piedra si ese hombre ya está podrido? Como también algunas otras personas diciendo, apúrate, abre la puerta, que aquí yo creo que vamos a ver un milagro, como algunas veces lo vemos en algunas iglesias cuando vemos a los hermanos diciendo, gloria a Dios, y aquí va a pasar algo, gloria a Dios. Y al final de cuentas Dios hace un milagro, una maravilla dentro de esa iglesia con algunos hermanos o algunas personas que incluso nos visitan por primera vez o por algún par de veces y Dios les concede en su misericordia un milagro tal vez en su cuerpo, en su salud o en la vida de algún ser querido, ¿no? Así que le digo, son muchos pensamientos encontrados que no lo podemos ver de primas a primeras al leer esta parte de la escritura, pero como le digo, si nosotros prestamos atención y abrimos nuestro entendimiento, ¿no? O le permitimos, mejor dicho, a Dios que abra nuestro entendimiento y Él nos puede ayudar a comprender los posibles sucesos que pudieran haber pasado, pero que al final de cuentas, sin duda alguna, a pesar de que no se dice mucho de ello o prácticamente nada, sí podemos encontrar en nuestros pensamientos aquella reacción de alegría, de gozo, de contentamiento, incluso de sorpresa de Marta y de María y de aquellos que estaban con ellos, cuando ellos ya miraban que lo imposible para ellos era completamente imposible, ¿no? A pesar de que Marta o María le dice, Señor, yo sé que todo lo que pidas al Señor, el Señor te lo concede. En otras palabras, en término medio bajo, ¿no? Diciendo, a ver si de casualidad, ¿no? Al final de cuentas, Dios hace esa maravilla para la gloria de nuestro Dios. Y podemos ver, le digo yo, en cierto sentido, ¿no? La reacción en nuestros pensamientos de todas estas personas. Imaginémoslo nosotros, ¿no? Que ya un ser querido nuestro tenga sus dillitas metido en la tumba, ya le lloramos, ya le cantamos, ya le hicimos los actos funerarios, ya estamos a la mitad de lo que algunos en el sentido católico le llaman el novenario, ¿no? Y que de repente a la mitad del novenario venga Cristo y diga, no, este va para vida, va para arriba otra vez. Y al final de cuentas nos los entrega a ese ser querido vivo, cuando ya pensábamos que estaba pudrido y viene vivo a nuestros brazos. Y nosotros, ¿cómo no darle gloria a Dios y alabanza y bendecir su nombre con gritos, con llanto, con lágrimas, con gozo, con alegría? Y todas las personas diciendo, gloria a Dios, se ha hecho un milagro, ha vuelto a vivir aquel que había muerto, ¿no? Así que le digo, podemos ver en ese caso en particular
la glorificación de Dios, en este caso con Lázaro, a través de los labios, de los pensamientos y del corazón de aquellas personas que pudieron ver esa resurrección, o más bien ese revivimiento de Lázaro delante de sus ojos después de 4 días de muerto. Pero también, número 2, podemos verlo que al final de cuentas en la muerte de Cristo, ¿no? Y que más adelante va a ser su resurrección. Pero que le digo, lo vemos en el sentido de que Dios ya sabía que Cristo, o incluso Cristo, ya sabía que tenía que morir. Y que de esa manera tenía que glorificar a Dios. Así que la muerte, perdón, no tiene que ser un suceso de tristeza agónica, un suceso de dolor del corazón, en el sentido de que no hay más esperanza. Obviamente él, como él lo sabía, él no hacía tanto lamento por su vida porque él sabía que al final de cuentas iba a resucitar. Pero las demás personas que lo verían a él no. Y acumulaba para la gloria de Dios, o sea, esa resurrección de Lázaro acumulaba para la gloria de Dios porque con eso aumentaba cada vez más el ardor de ira, la molestia, la envidia, el enojo, la maldad del corazón de los líderes religiosos judíos, y que lo iban acumulando con cada suceso de Cristo hasta llegar al punto donde tenían que quitarle la vida. Por eso es que era para la gloria de Dios la resurrección de Lázaro, porque no solamente querían matar a Cristo, sino que con esa resurrección de Lázaro aún más querían matarle. Así que, como le digo, como leímos en las clases anteriores, donde había sucesos que Cristo hacía, que eran el día de reposo, dice, y con más ímpetu, con más razón, y con eso más todavía querían matarle. O sea que esa ira, ese ardor, esa molestia en el corazón de los judíos iba de aumento, hasta donde no podrían más, y tuvieron que hacer la invención de que él había blasfemado contra Dios con el fin de quitarle la vida. Por eso es que Cristo dice, era para la gloria de Dios, número 1, porque glorificarían a Dios al ver a Lázaro resucitado, o revivido, perdón, y número 2, porque podía ver Cristo y Dios mismo, el Padre Celestial, que la ira de los judíos iba a ir en aumento a tal grado que llegaría Cristo a la culminación de su ministerio, perdiendo la vida y glorificando a Dios con ello, como nosotros lo podemos ver en la Escritura, y podemos con toda libertad decir que literalmente Cristo sabía perfectamente a dónde lo iba a llevar cuando resucitara a Lázaro de nuevo, y que era también para la gloria de Dios. Número 1, solo voy a compartir un par de versículos para no entretenerlos tanto. Podemos encontrar en la parábola de los labradores malvados, en el versículo 33 en adelante, descubrimos acerca de Cristo, de esa parábola que habla acerca de aquellos labradores a quien el Señor de la viña no les renta, y al final de cuentas va por su ganancia, ¿no? Al final de cuentas todos los apedrean, los golpean, como dice aquí, los matan, etcétera, etcétera. Pero luego en el versículo 37 dice, finalmente, dice, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero termina el versículo 38 diciendo, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y si usted presta atención, estos versículos nos hablan de que Cristo es el que está narrando esa parábola, donde habla de todas aquellas personas a quien Dios había enviado al pueblo de Israel para que se pusieran a cuenta con el Señor, pero al final de cuentas terminaban apedreándolos, terminaban golpeándolos y terminaban matándolos, pero que ahora al final envía a su Hijo Jesucristo diciendo tendrán respeto a mi Hijo, pero dice, al final dijeron, no, este es el heredero, matémosle y nos quedamos con la heredad. Dice que lo sacaron fuera de la viña
y lo mataron. ¿Y a dónde mataron a Jesucristo? Fuera de los muros de Jerusalén. Así que le digo, sacaron a Jesús de la ciudad para apedrear, para matar, para crucificarlo, perdón, después de haberlo golpeado, haberlo maltratado, de haberlo ultrajado, de haberlo escupido, ofendido y al final de cuentas no desfigurado, y lo sacan para afuera y ya termina colgado en una cruz. Ahora bien, no solamente eso, sino que Jesús mismo, cuando se ve enfrente de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y qué curioso, ¿no? Que a pesar de que dice matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, podemos ver en este caso en particular, como en las clases pasadas, que a Jesús lo querían apedrear. Y él también había sido enviado para la salvación de Israel, como lo dice en este caso la palabra del Señor, ¿no? Que era para la salvación de los judíos, para el levantamiento de muchos, como dice su palabra, ¿no? A través del siervo, si no mal recuerdo, creo que era Simeón, pero que le digo que no solamente querían apedrear a Jesús, y también que al final de cuentas querían matarlo y terminan matándolo, obviamente para la gloria de Dios. Y como les digo, Cristo ya conocía y entendía de que Él tenía que morir y a través de su muerte glorificar a Dios, porque no solamente trae la salvación para nosotros, sino que todo eso lleva para la gloria de Dios. Más adelante, o en otro, mejor dicho, en esta manera, estábamos en Mateo, en el libro de Juan, en el capítulo 12, podemos ver que unos griegos buscan a Jesús, y en el versículo 23 Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como vimos ahora mismo, ¿no? En los versículos que tenemos, que nos hablan de que sería para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado con el suceso de la muerte de Lázaro, ¿no? De volverlo a revivir. Pero volviendo otra vez a la muerte de Cristo, dice que llegó la hora en que Cristo sería glorificado. ¿Cómo? A través de su muerte, como dice en el versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando él acerca de su muerte, que por causa de su muerte llevaría mucho fruto. Y yo me pregunto, y pregunto a ustedes, ¿alguno de nosotros podrá contar cuántas personas han venido a los pies de Cristo desde que Él murió? Mucho fruto a través de su muerte y para la gloria de Dios y para la gloria de Él. Así que podemos ver en el capítulo 7 del mismo libro de Juan, cuando nos habla acerca del Espíritu Santo como ríos de agua viva, en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, así que lo dijo de antemano. Dice, ¿por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, Cristo no había muerto todavía. Era a través de su muerte que glorificaría a Dios. Y es bien interesante porque la Escritura nos habla, ¿no? De una manera en que nosotros pudiéramos decir: no, pero es que eso, ¿cómo? Para muchos de nosotros se nos hace difícil comprender que a través de la muerte es que Dios se glorifica en la vida de Cristo. Y cualquiera de nosotros pudiéramos decir, en términos humanos, oye, pero ¿cómo que de gloria? Si es la muerte de su único, de su unigénito. O sea, pero es que Dios, que conoce todas las cosas y sabe muy bien lo espiritual, lo conoce muy bien, que nosotros no lo entendemos por completo, podemos descubrir a través de la palabra que verdaderamente es para la gloria de nuestro Dios, como incluso lo vamos a ver plasmado en el ser humano aún más adelantito. Como último punto, me gustaría compartirle a ustedes lo que podemos comprender incluso para nosotros mismos. Por eso les decía yo
que me gustaría dirigirme a ustedes con delicadeza y con respeto a aquellas personas que todavía sienten el dolor por un ser querido, porque por lo regular a mí me ha tocado escuchar, tanto directa como indirectamente, a personas que dicen, ¿por qué Dios se lleva a los buenos? ¿Por qué Dios no mata al malvado, al asesino, al narcotraficante, a los ladrones, a los asaltantes, a los que hacen daño a las personas? ¿Por qué se lleva a las personas buenas? Así que le digo, yo sé que en el corazón de tal vez algunas o muchas personas que nos ven todavía siguen dolidos por la pérdida de ese ser querido que partió de su lado, que para ellos era una persona amable, que era muy atendida, buena gente, que les mostraba su cariño y que les dejaba incluso o que recibía el cariño de ellos. Y le digo, trato de conducirme con cuidado precisamente por eso, porque no quisiera que se viese como una ofensa para ninguno de ellos, más todo lo contrario. Lo que quiero es compartirles la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice que el nombre de Dios es glorificado en todas y cada una de las cosas que nos sucede a nosotros. En otras palabras, podemos encontrarnos con enfermedad, como lo soy yo. He compartido en un par de ocasiones que yo soy un yonque humano. Mis ojos no me cierran, ¿no? Gracias al Señor por su misericordia, porque todavía veo, con estos anteojos veo bien, pero desde hace más de 18 años mis ojos no cierran, ya van para 19 años, más o menos. A ver, José tiene, no, espérame, ahorita tiene José 17. Él tenía como 2 añitos, como 15 años, digamos, que mis ojos no me cierran. Así que cuando me levanto en la mañana con ese dolor, ardor en los ojos, dolor de cabeza, al final de cuentas tengo otra enfermedad que no quisiera mencionar para no ser grotesco. Me operaron de la tiroides, tengo hernias en mi pelvis, tengo lastimada mi espalda. Se conoce que tengo un disco herniado y por un momento, por un buen tiempo, me estaba lastimando el nervio ciático, del cual les di testimonio que Dios me sanó. El dolor de espalda sigue ahí, pero ya no el nervio ciático. Pero como les digo, estoy hecho un yonque humano, ¿no? Aparte de los golpes, lastimaduras y todas las cosas que nos pasan, ¿no? Y todavía las enfermedades de uno, ¿no? Físicamente. Pero que les digo, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades, circunstancias o problemas, ya sea con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la sangre y carne, ¿no? Los hijos de mi mamá, de mi papá, con problemas con nuestros padres, con nuestros tíos, primos, sobrinos, incluso problemas en la iglesia, compañeros de trabajo, incluso compañeros de escuela, para los que todavía van a la escuela, con los problemas con la comunidad allá afuera, ¿no? En el mercado, donde sea, en todas y cada una de estos momentos, el nombre de Dios también puede ser glorificado. Cualquiera dijera, ¿cómo vas a decirme a mí que estoy sufriendo durante tantos años tal dolor, que Dios pueda glorificarse en ello cuando aún yo no lo soporto, ¿no? Y que incluso algunas personas hasta maldicen a Dios porque claman a Dios y que dicen que Dios no quiere sanarlos? No, es que aún todo eso abunda para la gloria de Dios, como lo vamos a ver en un momento, ¿no? Como incluso podemos verlo ya plasmado en la vida de Lázaro, ¿no? A pesar de que Cristo ya estaba entre ellos, ¿no? Y que podía hacer milagros a grande distancia, Marta y María pudieron haber dicho, no, ¿cómo que para la gloria de Dios? Si no estuvo ni aquí, está aquí, ni siquiera se atrevió a venir. O incluso cuando supo posiblemente que Lázaro estaba enfermo, en lugar de acercarse a nosotros, se fue más lejos. ¿Cómo que para la gloria de Dios? Y incluso pudieran decir, perdón, hasta pudieran decir, mejor que ni venga. Y estoy molesta con él. Estoy indignada porque siendo nosotros sus mejores amigos,
siendo las personas que le amamos y que incluso Él nos ama a nosotros y nos las ha demostrado, ni siquiera vino por acá. O sea, ¿cómo que para la gloria de Dios? Si ni siquiera se dignó a tomar el tiempo para ver a su amado enfermo, para venir y sanarlo. O sea, cualquiera pudiera haber dicho, Marta tenía todo el derecho para quejarse contra Jesús. Se quejó, por supuesto, pero no de la manera en que nosotros pudiéramos haber esperado. Ella le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, casi echándole la culpa de la muerte de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque tú lo hubieras sanado, pero no viniste, no lo sanaste. Él murió por tu culpa, porque tú tenías el poder para hacerlo. Pero Cristo ya había mandado decir que esa enfermedad no era para muerte, era para la gloria de Dios, pero no lo habían comprendido. Asimismo, muchos de nosotros en nuestros días, todas y cada una de las enfermedades, problemas, dificultades y a veces hasta la muerte de un ser querido es para la gloria de nuestro Dios. A pesar de que nosotros no lo comprendemos, incluso, como le digo, podemos no entenderlo y comprenderlo, incluso ponernos hasta en contra de Dios y nosotros sí ser grotescos con nuestro Dios. Grotescos a tal grado de que alguien pueda venir a decirle, mira, el Señor te ama, quítate de aquí, ¿cómo que me ama el Señor si me quitó mi ser querido? Se llevó a mi hijo, se llevó a mi esposa, se llevó a mi sobrina, se llevó a mi hermano, se llevó a mi padre a quien tanto quería y que eran los más buenos del mundo y cómo no matan a los asesinos, cómo no se lleva a los ladrones, cómo no se lleva a los narcotraficantes, no se lleva a aquella mujer chismosa, aquel hombre chismoso, entremetido, que nomás se lleva metiendo en problemas a las demás personas. Le digo, pudiéramos responder de una manera muy drástica y no dramática, sino sinceramente con dolor, con coraje, con tristeza y con ese enojo en contra de nuestro Dios, porque sabiendo que Dios es el Todopoderoso y que todavía hace milagros hasta el día de hoy, ¿cómo es posible que le clamamos día y noche y no respondió a nuestra oración? Pues sea ahí, como le digo, eso es lo que podemos aprender, que aún estando Dios entre nosotros, todavía nuestras enfermedades, dificultades, circunstancias y problemas y hasta la muerte de nuestros seres queridos todavía son para la gloria de nuestro Dios. Aunque no lo comprendamos y aunque se nos haga muy difícil y doloroso, todavía sirve para la gloria de Dios. Porque como nosotros no vemos más allá de lo que tenemos en nuestros ojos, nosotros no sabemos si con ese problema, ya sea de salud, o ya sea físico, ¿no? Salud física, salud mental, salud en otro sentido, ¿no? Y lo digo, por supuesto, ¿no? En el buen sentido de la palabra, esa salud de tener una relación bien estable con nuestros familiares, pero que al final de cuentas son dificultades y problemas. Y al final de cuentas no vemos nada más que solamente eso, esos problemas y esas dificultades y esas enfermedades, y vemos solamente a la persona yacida en el sepulcro. Al final de cuentas no sabemos a quién de los que estaban alrededor de esa persona son cambiados y transformados para la gloria de nuestro Dios. Y que incluso esa persona pudiéramos verlo así de sencillo, ¿no? Que parte de este mundo y nada más hasta ahí, pero no sabemos si en el último instante de su vida esa persona pudo haber llegado a conocido a Dios, entregarle su vida al Señor y vivir para el Señor en sus últimos momentos de su vida, cuando nosotros no estamos cercanos a ellos y no los vemos, ¿no? Que solamente palpamos su actitud, a veces su carácter, y que después de un buen tiempo de no escucharlo, vemos que perece y decimos, ¿y será que fue salvo? ¿Se salvaría? ¿Tendría el Señor misericordia? Pero le digo, son cosas que el Señor sabe perfectamente, muy bien cómo manejar, cómo hacerlos, cómo obrar para la gloria de su nombre, sabiendo que todas esas cosas iban a suceder. Como también nosotros, ¿no? Los que somos a veces un poco medio gruñones, ¿no? Vienen problemas con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras esposas. Y a veces sucede algo drástico, algo desagradable, un accidente, una enfermedad supremamente grande, imposible para nosotros de curar, y decimos, Señor, perdóname,
Yo te prometo que ahora sí me voy a portar bien con mi hijo, solo sánalo. Yo te prometo que voy a cuidar más a mis padres, solo ten misericordia y levántalo. Yo te prometo que voy a amar más a mis hermanos, a mi hermano en la carne, solo ten misericordia y que no muera en esa enfermedad. O sea, todo abunda para la gloria de nuestro Dios, pero nosotros no lo vemos. Por eso es que se nos hace tan difícil poder comprender a Dios y a su palabra en ese sentido. ¿Cómo que es para la gloria de Dios? Porque nosotros no podemos ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos, pero Dios sí ve el futuro completo de nuestras vidas y sabe cómo al final de cuentas ciertas y determinadas circunstancias y problemas van para la gloria de Dios, porque entonces Dios empieza a transformar por el llamado y el clamor de las personas el corazón del ser humano. Incluso cuando son personas a las que amamos, no precisamente que estamos en contra de ellos, pero que las amamos y sabemos que no han rendido su corazón a Dios, oramos y clamamos al Señor, Señor, ten misericordia. Y lo hacemos con ese ímpetu, con esa fuerza, ¿no? Con ese anhelo verdadero del corazón de que no muera sin que conozca a Cristo, cuando tal vez antes, cuando estaba bueno y sano, no lo hacíamos. Tal vez cuando estaban bueno y sano y decíamos, pues allá Él. Si Él quiere perderse, pues que se pierda. Si quiere que se lo lleve el diablo, pues que se lo lleve. Si quiere pasar su eternidad en el infierno, pues allá Él. Pero cuando está en esa enfermedad, vemos la realidad. Dios nos permite ver la realidad de los sucesos y de la gravedad del asunto, a tal grado que con todo nuestro corazón, que antes lo teníamos como un poco rechazado, ahora queremos ajuntarlo a nuestro corazón y decirle, Señor, sálvalo. No permitas que se muera sin ti. No permitas que pase una eternidad separado de ti. Sálvalo para que yo pueda verlo en el cielo. Le digo, el Señor en su misericordia nos deja ver a nosotros que independientemente del asunto, del problema, de la circunstancia, de la situación, de la enfermedad o hasta la muerte, todo ello abunda para la gloria de nuestro Dios. Aún nuestra propia muerte, como nosotros podemos verlo en la palabra del Señor, en el Salmo 116, versículo 15, el cual dice así, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En otras palabras, cuando mi esposa se me muera, téngalo por seguro que voy a llorar. Téngalo por seguro que cuando se mueran mis hijos voy a llorar. A pesar de que sepa yo que mi esposa y mis hijos sirven y viven para el Señor. A pesar de que yo pueda comprender de parte de Dios a través de su palabra y al ver los hechos y el caminar de mi esposa y de mis hijos, voy a llorar cuando muera. Pero más sin embargo, para nuestro Dios dice que es estimada. En otras palabras, Dios pudiera decir, véngase mi chiquito, véngase mi chiquita conmigo. Ya ansiaba que pudieras estar conmigo en la eternidad. Él sí se va a gozar. Él sí se va a alegrar porque sabe que estando en su eternidad, nadie va a poder arrebatarnos de ahí. El diablo no va a poder ir allá, estirar la mano y sacarnos de con él por la eternidad. Ya no vamos a pecar, ya no vamos a estar constantemente clamando a Dios por su misericordia y su perdón, porque sabe que allá no existirá la maldad. Y entonces vamos a estar buenos y sanos por dentro y por fuera, tanto física como mental, emocional, moralmente. Así que para el Señor es estimada la muerte de su santo. Aun cuando mi esposa y mis hijos mueran o yo muera, el Señor se va a alegrar de tenernos en sus brazos. Pero los que nos quedamos aquí, yo, mi esposa y mis hijos, si yo muero, yo le digo, aunque le bromeo a mi esposa, le digo, cuando me muera hagan fiesta, le digo, entiérrenme en el jardín. Pero yo sé que va a haber dolor en su corazón, va a haber dolor en su alma y van a derramar su alma delante del Señor. Pero para el Señor va a ser un agrado y aún con eso vamos a glorificar el nombre de Dios porque vamos a partir de esta tierra sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y luego el otro versículo que podemos ver es en este caso cuando Cristo, perdón, obviamente Dios, ¿no? Hace el llamado a Simón, a Pedro,
y que ya en el versículo 18 le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, como todos nosotros, nos ceñíamos, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero luego dice el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro murió de anciano y con eso glorificó el nombre de Dios. Tal vez nosotros nos parta un rayo, tal vez a nosotros nos caiga un poste de la luz mientras vamos manejando, o una tormenta hace que se rompa un árbol y nos aplaste y nos mate. Tal vez venga un ataque al corazón, tal vez en nuestra juventud una enfermedad que abarque nuestro cuerpo y nos quite la vida. Solamente Dios sabe cómo vamos a partir de esta tierra. Pero independientemente en la manera en que partamos de esta tierra, esa muerte va a ser para la gloria de nuestro Dios. Así que permita el Señor en su misericordia que no hay ninguna enfermedad, no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna dificultad en nuestra vida, incluyendo la muerte, que no sirva para la gloria de Dios y por supuesto para beneficio nuestro, como los beneficios que hemos mencionado anteriormente y muchos otros que no hemos mencionado, pero que sabemos que Dios se puede glorificar a través de una enfermedad en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos. Y se puede glorificar en ellos, en nosotros y en todas las personas que los rodean. Porque al final de cuentas, si Dios decide sanar a esa persona, a pesar de que la enfermedad sea, como decimos nosotros, terminal, Dios puede salvarla, Dios puede sanarla, perdón, mejor dicho, Dios puede sanarla, traerlo a la vida y las personas, tal vez amigos y conocidos y familiares que no creen en Dios, ahí va a ser para la gloria de Dios, porque entonces van a poder ver esa maravilla y esa proeza de Dios y entregarle su vida al Señor y decir, verdaderamente Dios es real. Así que Dios se puede glorificar en ello. Permite el Señor que podamos comprenderlo bien, a pesar de que no podamos verlo con nuestros ojos o que en el momento oportuno o en el momento preciso de esa situación no podamos comprenderlo todavía, pero que a través del tiempo el Señor nos lo va a hacer saber a nosotros cómo era que el nombre de Dios iba a ser glorificado con ello, o incluso si la persona partió de esta tierra, a los que se quedan, Dios le va a poder dar a entender cómo la muerte de ese ser querido pudo glorificar el nombre de Dios, porque hizo cambio en su propia vida como cambio en la vida de las personas que lo rodean. Como nosotros podemos verlo con la vida de Lázaro. Como le digo, no se muestra mucho de lo que pudo haber sucedido ahí, pero estoy seguro que muchas personas pudieron haberse rendido a Cristo en ese momento y dar gloria a Dios por el darle la vida a Lázaro y obviamente consolación y paz al corazón de Marta y María y todos aquellos que lo acompañaban con dolor. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, te agradecemos de todo corazón por toda circunstancia, por todo dolor, por todo problema, por toda angustia, incluso hasta por la muerte de nuestros seres queridos, Señor. Porque nosotros tal vez no podamos comprender cómo tu nombre pueda ser glorificado y cómo eso pudiera beneficiar a nuestras vidas. Pero tú que estás en tu trono, Señor, tú lo ves todo. Tú lo comprendes todo, aún en nuestra vida espiritual. Nosotros no lo vemos, Señor, pero tú sí puedes vernos a nosotros crecer, madurar y seguir adelante a pesar de nuestros seres queridos. Te doy gracias, Padre amado, porque eres tú el que nos das la fuerza, Señor. Tú eres el que nos da la fortaleza para seguir adelante y glorificar a tu nombre, engrandecer tu nombre, Señor, en cada paso que damos para la gloria tuya. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que tú tienes toda la razón y que siempre traes beneficio a nuestra vida espiritual a través de todas esas situaciones difíciles, a pesar de que nosotros no lo vemos. Gracias, Padre. Te ruego que tú puedas traer consolación,
paz, alegría y gozo a los corazones de nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, ayudándole a entender que tú te glorificas en todo y que tarde que temprano podemos ver, si a ti te place, el beneficio de esa glorificación de tu nombre. Entonces se alegrarán y entonces dirán, gloria a Dios por aquello por lo cual habían sido entristecidos, pero que ahora son consolados para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y asimismo, culmino nada más compartiéndole, como en mi caso. En mi caso era incomprensible cuando mi mamá estaba bien, estaba, según yo, saludable, fuerte todavía yo con anhelo de poderla ver una vez más, pero al final de cuentas perece con un ataque al corazón, que era el anhelo de ella. Ella siempre decía, yo quisiera morir de un ataque al corazón, de un ataque cardíaco. Y yo le pregunté, ¿por qué, mami? Le digo, porque eso te da a las personas, incluso cuando tú estás dormido, y no sientes cuando te llega la muerte. Y para ella era la muerte más bonita que un ser humano pudiera tener. Y así murió. Así murió con un ataque al corazón, si no mal recuerdo, por las 4 de la madrugada, 6 de la madrugada, no lo recuerdo. Pero surgió precisamente un sábado, donde al siguiente domingo, al siguiente día domingo, tenía yo que predicar el nombre de Dios. Y como les digo, venían mis pensamientos, que yo estoy seguro que no eran palabras del Señor, que decían, y aún con todo eso vas a predicar. Me vino varias veces a mi mente mientras yo me bañaba en aquella mañana. Eran como las 6 de la mañana, yo bañándome. Obviamente no iba a venir el sueño a mi vida después de haber recibido ese anuncio de mi hermana, ¿no? Que mi madre había aparecido en su casa, que había experimentado, ¿no? Eso y llevado al hospital y había aparecido, y que yo me fuera a acostar a echar a dormir. Por supuesto que no. Pero le digo, aún hasta en eso el Señor se glorificó, porque cuando ya por fin caí en sí, que mi mente se había ido, le digo, pensando en la muerte de mi madre, cuando caí en sí, pude comprender las palabras que venían a mi vida y decían, y con todo y eso vas a predicar todavía al Señor, y porque mi anhelo era volverla a ver. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que voy a seguir predicando tu palabra. Y el día siguiente, el día domingo, ahí estábamos fortalecidos con el Señor, compartiendo la palabra de Dios, hasta que terminé y di el anuncio de la muerte de mi madre, y mi corazón se derramó. Pero le digo, aún está en eso, yo sé que el nombre de Dios es glorificado, porque Él nos fortalece y Él nos llena de su poder, nos da su sabiduría para que sigamos adelante glorificando a Dios a pesar de esas dificultades que en el momento no vemos la razón de la gloria de Dios, pero más adelante el Señor nos ayuda a comprender que literalmente eso era para la gloria de nuestro Dios. Nosotros no sabemos cuántas personas vinieron a ver nuestros videos para conocer la palabra del Señor, porque en aquellos tiempos éramos poquitos. En aquellos tiempos creo que no pasábamos de 16, 20 personas por ahí. Y para el día de hoy, gracias al Señor, hay como unas 60 por ahí, si no mal recuerdo, 70 en el lado de mi esposa, en la cuenta de mi esposa, y tenemos por ahí otras 30, 40, si no mal recuerdo, en alguna ocasión hemos llegado como a 50 en mi cuenta, y en ocasiones podemos ver los videos en YouTube, que algunos son muy poquitos, pero algunos otros, dependiendo del video, llegan hasta 100, ciento y tantos de personas viendo el video. Pero le digo que es para la gloria de Dios. O sea, todo eso es para la gloria del Señor. Y estamos contentos con ello, a pesar de que en su momento no hubiera podido yo comprender cómo la muerte de mi madre hubiera sido para la gloria de nuestro Dios. Pero su palabra dice, es para la gloria de Dios. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Y permítame, yo sé que ya nos pasamos la hora. Tengo aquí 1 hora 5 minutos más o menos. Pero me gustaría compartirles con ustedes, ya que el horario en nuestra iglesia ha cambiado ya de creo que un par de meses.
Antes íbamos a las 3 de la tarde los domingos, ahora estamos yendo a las 10 de la mañana, así que yo creo que es el momento oportuno ahora sí para poder hacer el cambio permanente en nuestra cuenta. Con la ayuda del Señor vamos a compartir la palabra del Señor del domingo que viene a, a las 7 máximo 8 por ahí de la mañana. Que no queremos pasarnos de las 8 de la mañana porque de ahí tenemos que alistarnos para irnos a la iglesia. Así que le digo, con la ayuda del Señor, esperamos que ahora sí sea el cambio permanente para poder ser partícipes. Veo en los horarios que tenemos reuniones de líderes y reuniones en la iglesia y quisiera pues no estar con el pendiente de que tal vez vaya a llegar tarde por acá con ustedes, sino que quisiera más bien estar tranquilo y aprovechando bien con plena mentalidad en los asuntos que se hablan en nuestra iglesia. Y le digo, como líder, pues tengo que estar ahí y a pesar, pues, aparte, perdón, los eventos que se vengan por ahí dentro de nuestra iglesia. Así que le digo, yo sé que para muchos va a ser muy temprano, para algunos otros tal vez hasta de madrugada, ¿no? No, pero que tranquilo, usted con tiempo, cuando se levante en su casa, o cuando llegue ya a esta hora, a las 7 de la tarde, esté tranquilo, solo va a mi cuenta o a la cuenta de mi esposa directamente donde está la foto y ve los posts que hemos subido y ahí puede ver el video, incluso va a estar grabado ahí. O si no, puede ir directamente a nuestra cuenta de YouTube, Juan Gallegos, perdón, y ver ahí el último video que hayamos subido. Amén. Así que oren por nosotros siempre para que Dios siempre nos dé la fortaleza, la sabiduría y el anhelo de seguir adelante glorificando su nombre, independientemente de la región, independientemente de la comunidad, la cultura, el horario, que siempre todos y cada uno de nosotros estemos ahí fieles, glorificando el nombre del Señor. Y como les digo, muchas gracias por habernos tenido con ustedes a esta hora, todo este tiempo, pero creo que ha sido un buen momento para compartir con ustedes que vamos a hacer este cambio ahora sí permanente, si Dios nos lo permite, para aún en ello glorificar el nombre de nuestro Dios. Posiblemente haya algunos de ustedes que digan, no, 8 de la mañana, estoy en mi quinto sueño, 7 de la mañana, apenas estoy cerrando mis ojos. Pues aún en ello nuestro Dios se va a glorificar y usted lo va a ver con sus propios ojos. Como siempre, reciban un fuerte y caluroso abrazo de nuestra parte y por supuesto nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.